Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso y pedimos que tú, Señor, te muevas de una forma muy especial en esta mañana y también estés, Señor, llegando a cada uno de los medios que nos están escuchando para que tu palabra también sea, Señor, movida a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias. En el bendito nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor. Amén. Diana, ¿qué hacemos nosotros cuando realmente no sabemos diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo? O si somos creyentes y tomamos decisiones incorrectas y muchas veces por no saber cómo encontrar una respuesta, damos gritos, nos molestamos y todo. ¿Por qué? Porque no encontramos realmente lo que nosotros estamos buscando. Y nosotros los creyentes sí tenemos recursos. Tenemos muchas herramientas que Dios nos ha dado para poder tener, ¿qué cosa? Discernimiento, querido hermano, discernimiento. Y esta palabra muchas veces no se entiende y muchas veces nosotros no la aplicamos en nuestra vida. Por eso que el creyente no crece y el creyente no toma buenas decisiones. El discernimiento tiene que ver con el entender, con saber separar, saber evitar, saber diferenciar, distinguir y reconocer. Por ejemplo, entender de verdad lo que Dios está, ¿qué cosa? Diciendo. Sea a través de su palabra o sea que me está hablando cuando yo lo busco a Él. Separar la verdad de la mentira es otra cosa que a mí me va a ayudar a tener un buen discernimiento. Evitar ser engañado por el pecado que me puede llevar para diferentes lugares cuando yo no tengo bien claro lo que dicen las Escrituras en cuanto a lo que debo hacer o no debo hacer en cuanto a la moral. Diferenciar entre lo que es bueno y lo que es, escúcheme bien, mejor, lo que glorifica a Dios con lo que yo hago. Distinguir realmente entre lo que es legalismo y la libertad que yo tengo como cristiano. Muchas veces el legalismo tiene que ver con lo que a mí me gusta o lo que yo creo, lo que yo quiero. No tiene que ver con la palabra de Dios. Somos llamados a la libertad, sí, pero tampoco para tomar la libertad como pretexto para hacer lo que yo quiero. Entonces, eso es discernimiento espiritual. Entonces, reconocer cuando Dios me está hablando. A veces no tengo muy claro mis oídos espirituales y no entiendo que Dios me está hablando. No estoy oyendo la palabra de Dios y por lo tanto no escucho lo que Dios realmente quiere. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, la pregunta, ¿qué significa discernimiento según las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que el discernimiento es un don de Dios. Es algo por lo que debemos nosotros orar cada día. Señor, dame discernimiento. Señor, no solamente sabiduría, sino sabiduría, ciencia, para entender lo que tú quieres que yo realmente haga. Pero no tenemos, escúchame bien, que sentarnos, ¿no es cierto?, a esperar que aparezca. Nosotros podemos tener claridad de ese discernimiento y de conocimiento ¿a través de qué? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Amén. Y a través del obrar del Espíritu Santo, que nos va a dar esa claridad para tener eso y aplicar esos principios bíblicos sólidos que realmente van a cambiar y van a modificar ¿qué cosa? Mi vida. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a leer los tiempos. Escúchame bien, los tiempos. Todos los tiempos no son iguales. Los tiempos pasados, los tiempos de crisis, los tiempos de momentos difíciles que hemos vivido, los momentos de crisis económica, los momentos de cambios que hay. Los creyentes no podemos vivir simplemente en una nube, no, los creyentes leemos los tiempos y nos movemos por todo lo que está sucediendo y aplicamos la palabra para ese momento. Amén. No podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir simplemente de aquello que yo aprendí o aquello que yo hice hace muchos años. Eso te sirvió para ese momento, pero ahora tú como creyente, la palabra es tan vigente que tú puedes aplicarlo ahora y puede producir cambios en tu vida. Amén. Entonces, discernir la palabra es algo muy importante que yo debo tener. Por eso que David
David decía esto en el Salmo 119. El Salmo 119 tiene que ver con el pasaje que tiene que ver nuestra serie, ¿no es cierto? Más dulce que la miel. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Y el Salmo 119 es el salmo el más largo, porque tiene el contenido de la palabra de Dios. Y este salmo es hermosísimo cuando uno lo lee realmente. Mira, acá en estos dos versículos, David expresa realmente su deseo de discernir las cosas de Dios. Y él dice, tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme, ¿qué cosa? ¿qué cosa? A tu palabra. O sea, él está hablando de una relación. Esa relación que Dios tiene para con él, ¿a través de qué? ¿A través de qué tú? De tu palabra, dice. ¿No es cierto? Impárteme, le dice él. Impárteme conocimiento y ¿qué cosa? Y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Ese impárteme buen juicio está diciendo, dame ¿qué cosa? Discernimiento. Dame discernimiento para que yo pueda tomar buenas, ¿qué cosa? Buenas decisiones. Cuando hablamos nosotros de discernimiento, estamos hablando de juicio por medio del cual recibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Señor, yo quiero saber cómo me muevo. Yo quiero saber qué cosa empezar, qué cosa no empezar, qué decidir, qué no decidir, qué debo realmente romper, qué cosa yo debo construir. Yo tengo que tener discernimiento. ¿Usted le consulta a Dios cuando toma una decisión? De repente algunos sí. Y de repente uno dice, pero ¿por qué tengo que fastidiarlo a Dios para estas cosas? Pero si tú quieres tener un discernimiento claro de lo que tú estás haciendo es correcto y realmente es de acuerdo a la voluntad de Dios, pídele a Dios discernimiento en toda circunstancia y en todo. Así empieces un negocio, así empieces una relación, así incluso discernimiento para criar a nuestros hijos, para hablar, para callar, para todo. Hay que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para tomar bien las decisiones. Ahora, ¿qué cosa es el discernimiento espiritual? ¿Qué entendemos por discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es el juicio sano que hace posible la distinción entre el bien y el mal, y el camino de Dios para su pueblo. Dios realmente quiere guiar y quiere que su pueblo tenga... Mira, el pueblo de Dios muere por falta de conocimiento. Amén. El pueblo de Dios, la iglesia, no crece por falta de conocimiento y por falta de discernimiento también. Cuando no toma buenas decisiones en diferentes momentos. Ya hemos hablado más de una ocasión que cuando vienen las crisis, sean políticas, sean económicas, sean de pandemias, las iglesias también están en medio de este mundo. Y los pastores y las iglesias toman decisiones en las situaciones. Algunos se desesperan, algunos cierran, algunos abren, algunos realmente sienten que se quedaron en el aire. Son decisiones. Y cuando vienen esas crisis, que las van a ver en todo momento, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hace el creyente como iglesia? ¿Qué hacen los creyentes? Porque la iglesia es gente, querido hermano. Ustedes son la iglesia. Y las decisiones que se toma como iglesia son las que determinan la razón por la cual estamos aquí nosotros. Decisiones que tenemos que tomar cada día. Eso nos lleva a una madurez, a un proceso de aprender cada día a tener un discernimiento más agudo en las cosas que son reales y son vitales para nosotros. El discernimiento es dado a través del Espíritu Santo. Es recibir por medio de la palabra de Dios, por medio de una mente, ¿qué cosa? Renovada. Mira, el Espíritu Santo va a tomar palabra. No hay discernimiento si el Espíritu Santo no está ahí. El discernimiento humano puede darse, sí, también. Hay una clase de discernimiento de un pensamiento humano, pero hay un discernimiento espiritual. Y solamente para que haya una mente renovada y un cambio realmente espiritual, tiene que venir de estos elementos. El Espíritu Santo, la palabra de Dios.
El Espíritu Santo busca la palabra de Dios. Y si encuentra palabra de Dios, acciona en la vida de la persona. No hay forma, no hay otra forma. Porque para eso fue dado el Espíritu Santo. Entonces, los creyentes con discernimiento buscan crecer en entendimiento, en conocimiento y en la verdad ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esto es importante que entendamos nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, nos es difícil realmente distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz nuestra. Puede ser para algunos. A veces yo puedo encontrarme en una situación en que si soy yo el que estoy pensando o es Dios el que me está hablando. Y cuando yo sé eso, que es de Dios, cuando yo pienso que tengo el conocimiento, de repente tengo la experiencia, muchos de nosotros tenemos experiencia en la vida cristiana, tenemos tantos años en y ya hay el peligro de que por tener la experiencia, el conocimiento y hablar el lenguaje cristiano, nosotros podemos decir, bueno, yo soy un cristiano espiritual. No, no te equivoques. Tú puedes tener conocimiento, pero el discernimiento no es solamente un estado de religioso. No, el discernimiento es algo que tú tienes que todos los días preguntarle al Señor, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga realmente? Muchas personas contestarían afirmativamente que realmente es un problema que muchos de nosotros carecemos de este discernimiento espiritual. Pero si nosotros realmente lo colocamos de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor nos va a guiar en toda decisión que nosotros tomamos. Mira, voy a mencionarte este pasaje que mencioné hace un momento en otro lenguaje de las Escrituras, en otra versión. Dice así, David dice así, enséñame el buen sentido. Esto me parece más interesante, este versículo. El mismo salmo que toqué, el Salmo 119, 66. Enséñame el buen sentido. ¿Eso qué cosa es? Enséñame el discernimiento y la sabiduría, porque tus mandamientos, sé qué cosa, en tus mandamientos qué cosa yo he creído. Si tú me das el sentido apropiado, hacia dónde yo voy a ir, qué cosa yo debo hacer, Señor, entonces yo me apropio de tu palabra y creo en tu palabra, porque tu palabra qué cosa es, verdad, verdad en mi vida. Ahora, el discernimiento, todo creyente tiene discernimiento, escúchame bien. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios te ha dado, ¿qué cosa? Discernimiento. Es el don que Dios le reparte a toda la iglesia y a todos los creyentes. Escúchame bien, ¿eh? Estoy hablando de don. O sea, es una capacidad que Dios le da a toda la iglesia. Por lo tanto, si tú tienes el Espíritu de Dios, la pregunta es, ¿por qué tú no entiendes la palabra de Dios? ¿Por qué tú no profundizas en la palabra de Dios? ¿Por qué tú como creyente no eres maduro en la palabra de Dios? Si tienes discernimiento, algo debe estar pasando. Algo está funcionando mal. ¿No es cierto? Si la palabra es el manual del creyente, ¿por qué el creyente no tiene discernimiento? ¿Será que estás usando mal el manual? ¿Será que el manual lo lees rápidamente y no le estudias el manual? ¿Será que no te detienes para meditar en un punto de cómo funciona ese manual? Si a mí me dieran este aparato o me dan un aparato electrónico, mayormente viene con manual. Ese manual tiene el pensamiento del creador. El creador sabe cómo funciona cada parte. Si yo hago de acuerdo a lo que me indica el manual, lo estudio el manual y actúo correctamente como dice el manual, entonces ese aparato va a funcionar bien. ¿No es cierto? Entonces, la Biblia es el manual del creyente, el manual, porque la Biblia no es el manual del incrédulo, escúchame, es el manual ¿de quién? Del creyente, es el lenguaje del creyente. Y por lo tanto, el creyente debe de conocer el manual, no el incrédulo. Para el incrédulo es locura. El incrédulo no entiende la Biblia. El creyente, lo natural debe ser que entienda la palabra de Dios, discierna la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, profundice y pueda entender la mente de Cristo. Eso dicen las Escrituras. Pero ¿por qué no sucede eso? Mira, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender,
Nos dio una promesa a todos los creyentes, ¿no es cierto? El Consolador, el Espíritu Santo, dice, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo, qué cosa les he dicho. O sea, el Espíritu Santo, que es el Consolador, dice que, ¿qué va a hacer Él? Nos va, ¿qué cosa? Nos va a enseñar y nos va, ¿qué cosa? A recordar. Esto no tiene que ver con tu inteligencia, escúchame bien. Esto no tiene que ver con inteligencia. Esto tiene que ver con sabiduría de Dios. La inteligencia es importante y todos tenemos inteligencia, ¿no es cierto? Pero la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, va más allá de la inteligencia. El discernimiento del Espíritu, cuando el Espíritu te recuerda, te saca la memoria, pasajes bíblicos y te lo saca y tú comienzas a repetirlo, es el obrar del Espíritu Santo. ¿Amén? No es una capacidad tuya, es una capacidad que te lo da Dios, cuando tú lo buscas a Dios de corazón. Entonces, Él te recordará, dice, y Él te enseñará y te recordará. No es un maestro, Él te va, o sea, mira, sí, los maestros son importantes. Los profesores que enseñamos, que tienen el don de enseñanza, ayudamos. Pero también cuando un creyente se pone delante de la palabra de Dios y ora, escúchame bien, ora, y le pide a Dios que le dé sabiduría y entendimiento, hermano, el Espíritu se mueve, fluye. ¿Cuántos dicen amén? Fluye. ¿O no es así? Y comienza el Espíritu a mostrarse en una forma muy especial y te lleva a profundizar cosas que realmente muchas veces uno se queda sorprendido. Mira lo que dice Juan capítulo 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, para que siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros, ¿qué cosa? Le conocéis, dice, porque mora en vosotros y está ¿en qué? ¿En quién está? Está en vosotros. Amén. No es que está al costado, no es que está afuera, no, está en vosotros, dice las Escrituras. Y entonces, si ese Espíritu está en vosotros, está en ti, ¿por qué ese Espíritu no vivifica tu alma? No vivifica tu vida. Hay algo que yo tengo que activar, ¿no es cierto? Hay algo que yo tengo que hacer para que realmente eso ocurra. Y vamos a ir viéndolo poco a poco en esta enseñanza que creo que es importante. Pero antes de entrar a ese punto, quiero que entiendas que así como hay, vamos a poner, todos los creyentes tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cuándo dicen amén? Amén, ¿no es cierto? Pero hay algunos que tienen el don del evangelismo, ustedes lo saben. Y esas personas que tienen el don de evangelismo tienen una capacidad de predicar y se convierten en muchas personas, amén. Como el creyente cuando predica también puede convertir a 1, 2, 3, 4, pero el que tiene el don de evangelismo tiene esa capacidad que Dios le ha dado para extender rápidamente la iglesia. Amén. Entonces, en el discernimiento también ocurre lo mismo. Todos los creyentes tenemos discernimientos. Todos. O sea, Dios nos ha dado esa capacidad y tenemos que, por el ejercicio, nosotros vamos a ir creciendo y desarrollando. Pero hay algunos que tienen el don de discernimiento de espíritu, que es otra cosa que quiero que ustedes diferencien. Este don de discernimiento de espíritu, como lo dice 1 Corintios 12, dice, y por lo mismo el Espíritu dice a otros don de milagros, ¿no es cierto?, profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y otros interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. O sea, está hablando de un discernimiento de espíritu. Este discernimiento de espíritu son para aquellos creyentes, aquellos hombres y mujeres que Dios le da para cuidar la iglesia, detectar dónde está la herejía, dónde hay por ahí uno medio raro que viene con pensamientos medio raros, ¿no es cierto? Ahora que las redes se abren, ahora que nosotros tenemos el internet, tantas prédicas y tantas cosas, inmediatamente uno se da cuenta, oye, el que está hablando, ¿qué está diciendo no? Esto no tiene que ver con la palabra de Dios. Este solamente es una emoción, o este solamente es un deseo. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios esto? Pero te lo dicen tan bonito, te la adornan tan bonito, que te hacen sentir que ¡wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Pero si tú no lo confrontas con la palabra de Dios, entonces no estás teniendo tú, ¿qué cosa? Discernimiento. ¿Me entiendes? Todo tienes que filtrarlo por la palabra de Dios. Y tener cuidado de que no te engañen.
Por eso que el conocer la palabra de Dios te va a hacer que tú detectes inmediatamente. Y aquel que tiene ese don de discernimiento se va a encargar de poder decir, oye, esto está mal, pastor, por ahí están hablando esto, mira, y esto, mira. Ellos cuidan. Así como el maestro, el que desarrolla el don de maestro para enseñar, así como el que cuida, el que discipula, el que tiene el don de discernimiento, Dios le da esa capacidad para que capte, se dé cuenta. No tiene que ver con revelaciones especiales. Estas personas tienen una sensibilidad de captar cuándo es de Dios o no es de Dios y ayudan a la iglesia. Y amén por estos hermanos y estas hermanas que lo tienen. Amén. Entonces, ese es el don de discernimiento de espíritu, donde acá claramente nos dice que nosotros nos debemos ¿de qué? De cuidar de eso, y también, como dice Juan, nosotros debemos de probar a los espíritus, porque los espíritus se prueban, hermano, ¿no es cierto? Todo creyente debe aprender a discernir la palabra de Dios, debe realmente tener en cuenta esto, ¿no? Porque el creyente que no toma atención a estas instrucciones puede tomar, ¿qué cosa? Malas, ¿qué cosa? Malas decisiones. Entonces, cuando el apóstol, por ejemplo, Juan, nos dice a nosotros y nos exhorta, dice, amados, no creáis a todo, ¿qué cosa? Espíritu, ¿no? Sino probar, ¿qué cosa? Los espíritus. ¿Si son de quién? Si son de Dios. Porque muchos falsos, ¿qué cosa? Profetas han salido, ¿por qué? Por el mundo. O sea, hay muchas personas que diciendo realmente esto es de Dios, sin embargo, son falsos, ¿qué cosa? Profetas. Entonces, ¿cómo pruebas el espíritu? ¿Cómo pruebas el espíritu? ¿Cómo se prueba el espíritu? Se prueba el espíritu por la palabra de Dios. Si esta persona está fuera de la palabra de Dios, never, no te escucho. ¿Me entiendes? Probar al espíritu. No te dejes engañar, no te dejes embaucar simplemente porque por ahí viene. Entonces, estos queridos hermanos tienen este don que disciernen, se dan cuenta, tienen la capacidad dada por Dios para cuidar y ver esas engañosas doctrinas que se propagan por demonios. Y de la iglesia, desde que se inició la iglesia, de la iglesia primitiva, comenzaron ya los falsos maestros. Y por eso el apóstol Pablo y también Pedro exhortan a que cuidemos realmente de estas prácticas que se pueden ir metiendo en nuestras iglesias. Distinguir entre la verdad y el error es algo que nosotros, y damos gracias porque tenemos una escuela dominical. Los niños están siendo instruidos desde pequeños, pero los padres tenemos la responsabilidad de instruir, escúchame bien, instruir, no convertirlo en un religioso a su hijo. ¿Me entiende? Los padres instruimos a nuestros hijos para que cuando crezcan en el conocimiento de Dios no se aparten de ellos. Nosotros los padres instruimos y el hijo después toma una decisión. Cuando él ya crece, decisión de entregar su vida a Cristo, la decisión de bautizarse, no por imposición de los padres, sino por decisión propia. Amén. Los padres tenemos que instruir, enseñar. Y los hijos van a tomar decisiones por el ejemplo y por la palabra aprendida de nuestros padres. Por eso, tanto al nuevo creyente como al niño, nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de enseñarle para que aprenda y tome decisiones y sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Este pasaje es muy, muy, muy apropiado. Y toca estos dos aspectos que yo estoy hablando. Todo aquel que participa, dice, de la leche espiritual, los padres sabemos qué cosa es la leche espiritual, ¿no es cierto? Cuando le damos la leche a nuestros niños, o las madres dan la leche a sus niños. Pero aquí Pablo toma esta idea muy, muy gráfica. Dice así: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué cosa? Es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué cosa? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Escúchame lo que dice este pasaje. Este pasaje habla de una práctica, ahí es lo que yo quiero que tú entiendas.
¿Cómo yo voy a tener discernimiento? Yo voy a tener discernimiento en el ejercicio que yo tengo. Aquel que hace ejercicio en algo, aquel que lo aplica constantemente, lo desarrolla, lo practica. Cuando tú aprendiste a manejar, no sé si ustedes saben manejar carro o bicicleta, al comienzo te caías, ¿no es cierto? O no sabías cómo meter el embrague y el carro se te quedaba ahí. Pero ya con la práctica, el momento que tú comienzas a practicar, ya lo haces en forma automática. Aprendes a manejar bicicleta, después de 20 años te subes y sigues. ¿Por qué? Porque ya se quedó en ti, ya practicaste, conoces. Entonces, dice que la palabra de Dios, en la práctica que tú vas desarrollando, si tú desarrollas, tienes el hábito de escuchar la palabra de Dios, tienes el hábito de tener tu devocional, tienes el hábito de leer las Escrituras, esa práctica te va volviendo más agudo a los principios de Dios y al conocer también y tener avidez de buscar más a Dios. Si tú no haces eso, eso no se despierta en ti. Hay una inadición en la búsqueda. No tienes ganas de buscar la palabra, tienes que practicarla, tienes que buscarla. La palabra tiene que ser expuesta en ti para que esa palabra realmente en el ejercicio que tú desarrolles, tú puedas identificar después y tener el discernimiento en lo que es el bien y el mal. Va a ser en forma natural. La palabra en ti hace que tú sepas diferenciar claramente en lo que es bueno y lo que es, ¿qué cosa? Es malo. Entonces, mira lo que dice este hermoso salmo, el Salmo 119, que lo estamos leyendo como el texto base. Dice así, David dice en el 130, dice, la palabra, dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, ¿qué cosa? A los simples. ¿Qué cosa es la exposición de la palabra? Mira, si tú te expones al calor, sea calor natural o a cualquier calor, ¿qué cosa pasa? Te quemas, ¿no es cierto? Si tú te expones al frío, te congelas, ¿no es cierto? A todo lo que tú te expongas va a afectar, ¿qué cosa? Tu vida. Ahora, mira lo que dice, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender, ¿qué cosa? Al más simple. O sea, no es que yo no puedo entender la palabra de Dios, que la palabra de Dios es difícil, que la palabra de Dios no la entiendo, no sé cómo empezar. No, eso es pretexto. Si tú quieres buscar la palabra de Dios, si tú quieres estudiar, hay formas que sí se te puede indicar cómo, dónde empezar y todo lo demás. Pero la palabra de Dios es tan simple que cualquier hombre, hasta el niño, la puede entender. Pero tú te tienes que exponer a la palabra. Tiene que influenciar. Cuando tú te expones, comienza a influenciar en tu vida. Entonces dice que esta exposición de la palabra de Dios alumbra. Es decir, que es la base de todo, ¿qué cosa? De todo discernimiento espiritual que tú vas a tener. Por eso, cuán importante es que tú entiendas. Y escúchame bien, y esto, cuando tú te expones a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es parte de tu vida, mira, no hay situación difícil, moral, situación que tú no puedas resolver. ¿Por qué? Porque en la palabra tú encuentras, ¿qué cosa? Respuesta, querido hermano. Encuentras respuestas. Encuentras recursos y herramientas para que tú tomes decisiones correctas. La palabra de Dios nos ayuda, nos da la capacidad para captar claves y tener resultados que realmente glorifiquen a Dios. Estos principios bíblicos, cuando están impregnados en ti, simplemente van a comenzar a funcionar en forma automática, porque son parte de tu vida como creyente. Entonces, si tú no tienes discernimiento, es porque no hay palabra en ti. ¿Estás entendiendo? Y no vivas de glorias pasadas, que yo hace tiempo, que yo hice mi devocional, que yo era un buen creyente, que yo era líder. Eso fue hace tiempo. Ahora es donde tú tienes que tener discernimiento. El cambio es para ahora, no es para antes, es para ahora. Y a eso va a afectar también a lo que pueda suceder más adelante. Mira, con el paso del tiempo, el creyente que tiene ya avidez en la palabra y conoce la palabra de Dios, nuestra mente se satura de tal manera de la palabra de Dios y uno comienza a aplicarlo en todas las situaciones. Pablo lo dice, Pablo hace esa diferencia entre el hombre que
que conoce, que tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra, y el hombre que no conoce y que no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, lógicamente que Pablo hace la diferencia, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Son locura. Mira, el hombre sin Cristo, el hombre de afuera, se burla del creyente, se burla de la palabra de Dios, y dice, son tonterías, son locuras, es fanatismo. Para él no le produce absolutamente nada, y es más, hasta se molesta cuando se le menciona la palabra de Dios. Yo le estaba hablando a un primo de la palabra de Dios que hace poco partió a la presencia, no sé de dónde, no creo que de Dios, ¿no? Pero le hablaba de Cristo y él me dijo, mira, háblame de todo, pero no me hables del primer mandamiento. Y se burló. Perfecto. Ustedes saben que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es el inicio de todo, ¿no es cierto? Y él se quiso ser muy gracioso. Se puso muy grave. Estuve yo en un momento de su gravedad y no pude entrar porque estaba en una crisis en ese momento. Y sale una tía y me dice, te está llamando. Porque yo le había hablado varias veces sobre la importancia de conocer a Cristo y te está llamando. Cuando yo llego ya había fallecido, ¿no? Ahora, yo no sé qué cosa quiso decirme realmente. Espero que haya sido, quiero conocer de Cristo o estoy arrepentido. No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando Dios te da las oportunidades de conocerlo y tomar la decisión, no lo postergues, porque los tiempos no son tuyos, los tiempos son del Señor. Amén. Entonces, pero dice que el hombre espiritual, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie, porque el hombre espiritual sí tiene discernimiento y toma decisiones correctas. El hombre que es carnal, el hombre que no toma en cuenta a Dios, siempre toma malas decisiones en su vida, porque no lo toma a Dios en cuenta, sea cual sea la decisión. Por eso que los creyentes debemos entender que cuando nosotros buscamos la palabra de Dios es la herramienta y es algo que a nosotros nos salva de muchas situaciones. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. La palabra como espada te equipa, te santifica, te produce, te alimenta, te da discernimiento, y la palabra de Dios te ayuda a que tú tomes buenas decisiones, ayuda a que realmente tú tengas discernimiento. Cuando dice, por ejemplo, que la palabra de Dios es viva, ¿por qué dice que la palabra de Dios es viva? ¿Qué produce vida? La palabra. Cuando Jesús se le acerca a la mujer samaritana, a la mujer pecadora samaritana, y la mujer pensaba que no la conocía, y Jesús le dice, dame de beber, y dice, no, pero tú quién eres, y realmente comenzó su problema religioso, y tú que eres judío, que yo soy samaritano, no nos hablamos, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, mira, yo no he venido a hablarte de eso a ti. Yo he venido a hablarte de algo que es importante para tu vida. Si tú supieras quién es el que te habla, tú pedirías que yo te dé de beber de esta agua, y ríos de agua viva correrán sobre ti. ¿Qué cosa le estaba diciendo Jesús? Si tú supieras qué palabra tú necesitas, el Evangelio, tú beberías de esta agua y nunca más volverías a tener, ¿qué cosa? Sed, le dice, ¿no es cierto? Porque esta palabra correría en ti. Y estaba hablando del Espíritu Santo, de cómo se iba a mover el Espíritu Santo. Esta palabra viva en el creyente, a través de su palabra, nosotros realmente el libro ordinario que la gente tiene, la palabra de Dios
no sé si tienen Biblia por ahí. ¿Quién tiene Biblia? Ya no tienen Biblia, tienen no solamente celulares. Tienen celulares. Este libro que es tan común, ¿no es cierto?, usarlo, ¿en cuándo se convierte en palabra viva? ¿Cuándo se convierte? ¿Sabes qué? ¿Cuándo se convierte ese celular se convierte, que usted tiene, en palabra viva? Cuando el Espíritu Santo activa esa palabra y cuando la presencia de Dios se manifiesta ahí. Eso es lo que hace que se hace vivo este libro. Hay personas que duermen con su Biblia para que puedan dormir mejor. No, eso es un amuleto, hermano. Eso no es así, ¿no? La palabra se vuelve viva por el Espíritu y por la presencia ¿de quién? De Dios. ¿Amén? Entonces, esto es importante que tú lo tengas en mente, porque esta palabra es tan viva que hoy día te habla un versículo y mañana el mismo versículo te puede hablar para otra situación. O sea, es una palabra que no cesa. Es una palabra que te habla en todo momento y se va renovando en todo momento para todas las circunstancias de tu vida. El cielo y la tierra puede pasar, mas la palabra de Dios sigue, ¿qué cosa? Sigue, cosa vigente, sigue siendo relevante, sigue siendo aplicable. La palabra de Dios en nuestra vida siempre nos va a dar verdades para descubrir y para interpretar lo que Dios quiere hablarnos en el momento que Dios quiere hablarnos. Es palabra viva. Amén. No es palabra muerta, es palabra que cambia. Es la palabra que, y es el segundo punto que quiero estar hablando, ¿no es cierto? Es la palabra que dice que cuando viene a nuestra vida, realmente, ¿qué cosa nos da? Es una palabra eficaz. ¿Qué cosa es eficaz? Por ejemplo, cuando yo estoy enfermo o cuando quiero que algo me salga bien, yo busco algo que me resulte, que sea eficaz. Esta medicina me cayó bien, me hizo bien, es eficaz. Me sanó, por ejemplo, ¿no es cierto? El doctor me recomendó esto y esto es eficaz y esto me ha hecho bien a mí. Es eficaz, produjo esta clase de cambio o esta clase de sanidad. Entonces dice que la palabra de Dios es eficaz, radica en su capacidad de cambiar la vida de la persona. Cuando llega a la vida de una persona, la palabra de Dios cambia a esa persona. ¿Por qué? Porque la eficacia a través del Espíritu Santo, ¿qué dicen las Escrituras? Que el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio al hombre. ¿Amén? ¿No es cierto? ¿Eso dice o no dice la palabra de Dios? Convence de pecado. ¿Pero por qué? ¿Y por qué herramienta convence de pecado y de juicio? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo acciona, le da vida a la palabra y la palabra toca al corazón del hombre y esa palabra cambia, transforma. No interesa cuánta dureza, no interesa cuántas veces haya negado, no interesa cuántas veces haya rechazado el Evangelio. Cuando la palabra de Dios actúa en el momento de Dios y en las circunstancias que se encuentra esa persona, la palabra activa y es efectiva. Amén. Por eso que tú no te resignes en predicarle a tu padre, a tu madre, a tu vecino, a tu hermano, porque él nunca respondió, porque él nunca de repente aceptó en ese momento. En ese momento lo aceptó. Pero tú no sabes los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Dios sabe cuándo actuar. Por lo tanto, lo que a ti te corresponde es seguir hablando ¿de quién? De Cristo. Amén. ¿Predicando a quién? A Cristo. En todo momento. Para que Dios actúe. La vida cristiana es un camino de renovación constante. Y la palabra de Dios no solamente cambia, te transforma a ti, te hace una nueva criatura, te hace un mejor creyente, te hace que tú tomes buenas decisiones. Renueva, cambia la palabra de Dios. Es eficaz. Es útil realmente. Es efectiva la palabra de Dios en los cambios reales que tú quieres que se den en tu vida. Ahora, el último aspecto de la palabra de Dios es que es cortante. Y cuando dice que es cortante, como espada de doble filo, te está diciendo que tiene la capacidad de cortar a través de nuestra mente, de nuestros corazones, rompe pensamientos, argumentos, lo deshace por completo la palabra de Dios para colocar
su palabra en ti y tú puedas entender filosofías, pensamientos, cosas ocultas, cosas que realmente nadie lo sabe. Dios lo revela a través de su Espíritu Santo y profundiza en tu ser. Lo escondido, lo oculto, lo saca a flote y te muestra dónde está tu pecado, dónde estás tú, dónde estás fallando, dónde has caído, de dónde te estás ocultando. Eso es lo que hace el Espíritu. Muchos han dicho, mi esposa le contó a usted, pastor, de mi vida. A mí no me contó de tu vida. ¿Quién le contó de mi vida? Nadie me contó de tu vida. Porque usted lo que ha hablado es lo que me pasa a mí. Yo no sé por qué tú me estás diciendo eso. Es el Espíritu de Dios que a través de su palabra te está hablando a ti. Pero no es que alguien me haya dicho, sino que el Espíritu discierne tu espíritu y te habla a ti. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando tú predicas, cuando tú hablas del Señor, tú no sabes las intenciones del corazón de la persona, pero el Señor sí lo sabe. Y a veces te hace hablar, a ti te hace hablar cosas que ni siquiera tú tenías ni pensado hablarlo. Y tú dices, ¿por qué estoy hablando esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y es porque el Espíritu está diciendo, habla porque quiero que esta persona escuche. Amén. Entonces esa es la palabra de Dios en la cual nosotros debemos de orar, pedir discernimiento para que esa palabra pueda distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, discernir los motivos detrás de nuestras acciones y revelar toda cosa que está oculta para que sea revelada por el Señor. Amén. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer como hijo de Dios y como hija de Dios? Comenzar a leer la palabra de Dios con un corazón dispuesto y dejarse cambiar y aprender y crecer, que es importante para todo creyente. La vida espiritual no puede construirse, querido hermano, solo por experiencias personales. La palabra de Dios es la guía perfecta para formar, ¿qué cosa? Nuestra fe. La palabra de Dios es la herramienta, escúchame bien, es la herramienta que necesitamos para renovar nuestra mente y pensamientos y la voluntad, ¿qué cosa? Y la voluntad divina. Y como están leyendo ustedes ahí, la palabra de Dios debe ser la marca, escúchame bien, la marca de todo creyente. Esa marca que cambia nuestras vidas, que cubre cada aspecto de nuestras vidas, de nuestras relaciones interpersonales hasta nuestras acciones, tanto interior como exterior. Como cristianos, nuestras vidas deben de estar en constante transformación y la palabra de Dios es la guía perfecta para producir esto en todos los creyentes. Amén. Esto es lo que tú tienes que entender. Y si tú entiendes esto, entonces vas a poder decir, como dijo David, en el Salmo, nuevamente volvemos al Salmo 19 y el Salmo 119. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están, dice, conmigo. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Qué tremendo, ¿no? No solamente él escuchaba la palabra de Dios, sino que él meditaba la palabra de Dios, que es algo que los cristianos no hacemos. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos. ¿Cuántos viejos hay acá? ¿No es cierto? Ninguno, acá todos son jóvenes, ¿no es cierto? Escúcheme bien, los viejos no se hacen más sabios, los viejos se hacen más viejos, ¿no es cierto? La vejez no te hace más sabio, no necesariamente. ¿Puedes aprender algo de la vida? Sí. Pero lo que te hace sabio y entendido y tener discernimiento es la búsqueda profunda de Dios. Puede haber un creyente nuevo en la fe, un creyente de pocos años, pero que busca a Dios y tiene conocimiento y tiene discernimiento de la palabra de Dios. La búsqueda sincera te hace que tú tengas más discernimiento. ¿Qué cosa? Espiritual.
Pues profundiza en la palabra. Y termino con este pasaje, que el día de ayer estuvimos en una conferencia acá, con unos expositores sobre la palabra de Dios, y es algo que me quedó grabado, y también yo lo corroboro y lo creo, porque esto es una verdad. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra ¿de qué? De Dios. Escucha, pueblo, escucha. Y oye. ¿Escuchar y oír es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Todos podemos escuchar, pero el oír mayormente te llama a tomar atención. Toma atención lo que dice la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios. Puedes oír la palabra de Dios, y donde hay oído, tú prestas el oído a lo que te está diciendo. Ese oído, el oír, él dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres que tu fe crezca, si tú quieres tener cambios en tu vida, aprende a escuchar la palabra de Dios y poner ¿qué cosa? En práctica en tu vida. Y eso te va a dar discernimiento y cambios en todas las áreas de tu vida. Amén.